lo que estaban acostumbrados a hacer sus padres y sus abuelos, hicieron guerra sucia utilizando una de las peores corruptelas o corrupciones que se puede utilizar, que es dinero público, servidores públicos, poderes públicos, para ir contra aquellos que simplemente no te gustan. Saltan chispas en la Cámara y el humo de goma quemada sobrevuela la retórica del PP. Rafa Hernando entra en la Cámara de Diputados como un farrucón y sale quemado. Un giro total se produce en Montecitorio. Rufián desmantela a los agresores del caso Pégueses y la omnipotencia del CNI bajo el mando de Sánchez. Pisarello reconstruye con frialdad quirúrgica la guerra sucia de la llamada Operación Cataluña, y Arribas le restriega en la cara la lista que el PP quiere que olvidemos. El único partido en España condenado por corrupción y financiación ilegal es el Partido Popular. No son incidentes aislados. Es un patrón, un método. Dosiers inventados, filtraciones manipuladas, uso del aparato estatal para someter al oponente cuando las urnas no bastan. Esta es la tesis que, pieza por pieza, desbarata a Hernando. Cuando la derecha intenta desviar la atención del sanchismo y aducir conspiración, la respuesta es ligera y taquígrafa. Extender la comisión no es venganza, es higiene democrática. Recuerdan las masacres reputacionales, la presión mediática, los héroes de cartón que ondean a su país mientras drenan los fondos públicos. Suenan las cifras vergonzosas, Gürtel, la sede de Génova, tesoreros y ministros condenados, y la escena se calienta cuando Rufián pone el dedo en la llaga. El patriotismo no consiste en encubrir abusos, sino en investigar a fondo. El golpe de gracia llega con Pisarello. La trama cuasi policial no es cosa del pasado, está cambiando de forma y objetivo. Ayer contra el independentismo, hoy contra la familia del presidente. Ayer expedientes falsos, hoy acusaciones sin fundamento legal. La misma maquinaria, el mismo instinto antidemocrático. En ese momento, el lodo vuelve a su origen. Hernando entra como acusador y termina como el defensor moral de un sistema que confunde el Estado con un patio privado. La sala estalla, no es una reyerta de consignas, es una lección de democracia bajo juramento. Señor Rufián, pero si usted ni tan siquiera se ha molestado en hacer alguna expresión de afectación u ofensa porque el señor Pere Aragonés, que era de su partido, fue espiado con Pegasus por el señor Sánchez mientras se negociaba la moción de censura, y usted callado porque no es de su facción política. Señor Rufián, ¿pero qué lecciones va a dar usted? Mire, ¿de verdad cree usted que van a dejar que se espíe, que se averigüe el espionaje del 19 y el 20 del señor Sánchez con Pegasus? Él recibía los informes directamente del CNI, tras las escuchas a los suyos. Y ustedes no han hecho absolutamente nada para denunciar este caso, ni para que en esta comisión se investigara nada. Durante 5 meses, insisto. Lo que les sucede a ustedes, se lo voy a decir claramente, es que son bastante malos en las comisiones de investigación. Son malos parlamentarios. Hasta el punto que la comisión de investigación del Senado, gente que tiene cosas encima bastante graves salen a hombros, porque son ustedes bastante malos. Lo que les recomiendo también es que Mazón, que viene el día 17 de noviembre, se lo estudie bien, se lo aprenda bien. Me refiero a la comisión de investigación de la DANA, que va a haber. Que se lo estudie y que se lo aprenda, porque nos va a tener algunos y algunas enfrente. Y nos vamos a acordar de los 200 y pico muertos que tiene en su conciencia y a sus espaldas. La ampliación de los trabajos de esta comisión no son un gesto político, son un gesto de higiene democrática. Este Parlamento no tiene la opción de mirar hacia otro lado, tiene la obligación de garantizar que las instituciones del Estado se utilicen para servir a los ciudadanos y no a un partido político. Recordar por qué estamos aquí, por qué vamos a votar esto, por qué hemos votado esto, es porque, como saben, hace unos años se descubrió que todo un gobierno utilizó parte de sus recursos, parte de la Policía Nacional de este país, parte de la Guardia Civil de este país, parte de los jueces de este país, parte de la prensa de este país y concretamente un ministerio tan importante de este país como el Ministerio del Interior para ir contra unas ideas, para ir contra unos partidos y para ir contra unos políticos simplemente porque en un lugar llamado Cataluña, en una nación, en un país llamado Cataluña, no los podían vencer mediante las urnas, no podían hacer lo que estaban acostumbrados a hacer sus padres y sus abuelos, hicieron guerra sucia utilizando una de las peores corruptelas o corrupciones que se puede utilizar, que es dinero público,
servidores públicos, poderes públicos, para ir contra aquellos que simplemente no te gustan. La política ha salvado esa situación. El diálogo ha salvado esa situación. La negociación ha salvado esa situación. Lo que se investiga en esta comisión, señorías, es de una gravedad máxima. La existencia de una trama parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior para manipular la vida pública y para adulterar la voluntad democrática. Se desviaron los recursos del Estado para espiar adversarios políticos, para fabricar informes falsos y para construir relatos intencionados. No fue una excepción, no fue un error, fue una operación diseñada para obtener ventaja política por la puerta de atrás, al margen de la ley y en contra del interés general. Cuando un gobierno utiliza las instituciones para perseguir a quienes piensan diferente, no solo corrompen el Estado, sino que debilitan la democracia. Por eso, esta comisión debe continuar, porque cerrarla en falso sería decirle a los ciudadanos de nuestro país que se puede utilizar el Estado para ir en contra de ellos sin tener que rendir cuentas. Si el Partido Popular no tuviese nada que ocultar, si de verdad ustedes no tuviesen miedo a la verdad, hoy estarían pidiendo exactamente lo mismo que nosotros, luz y taquígrafos. Y es que estamos ante hechos que ya han sido acreditados y documentados y expuestos en esta Cámara. Y lo que reflejan estas pruebas es algo muy claro, es que hubo un plan diseñado para poder manipular la voluntad democrática. ¿Y qué ocurre ahora? El patrón, señorías, se repite. La operación Cataluña no terminó, solo cambió de objetivo. Antes utilizaban el aparato del Estado para perseguir adversarios políticos. Hoy utilizan campañas coordinadas para acosar a la familia del presidente. Así, antes fabricaban ustedes informes sin base real. Hoy fabrican acusaciones sin base jurídica. Antes utilizaban filtraciones para destruir reputaciones. Hoy usan bulos y mentiras para crispar a la ciudadanía. Es, señorías, el mismo esquema, es el mismo instinto antidemocrático. Cuando no pueden ganar en las urnas, intentan ganar a golpe de difamación. Ustedes, señorías, siguen pensando que el poder es suyo, siguen pensando que el poder les pertenece por concepto divino, y lo que no han entendido, señorías, es de qué va la democracia. Y ahora, no tengo ninguna duda de que subirá el señor Hernando y vendrá a gritar, a señalar, a repartir insultos y a mentir. Es su papel, señor Hernando. Asúmalo. Ha quedado usted para ello. Pero antes de que empiece usted con esa retahíla de mentiras, conviene dejar una cosa, creo que bastante clara. El Partido Popular no tiene casos aislados. Tiene un patrón establecido. Tiene un modelo muy claro. Un modelo basado en utilizar el poder para financiarse ilegalmente, para enriquecerse con comisiones. Y se lo digo porque en mi tierra, en Castilla y León, donde nació la trama eólica, donde el Partido Popular convirtió la administración en un mercado privado de favores. Mientras nuestra tierra perdía oportunidades de desarrollo, altos cargos del Partido Popular manipulaban las autorizaciones públicas para la instalación de parques eólicos. Señorías, decía Tarradellas que en política se pueden hacer muchas cosas, pero lo que nunca se debe hacer es el ridículo, que es lo que usted ha hecho cuando se ha subido aquí a esta tribuna, no solo faltando a la verdad, sino además pegándose tiros en los pies, porque el único partido político en este país, ¿verdad?, condenado por corrupción es el suyo, Filesa, Malesa, Tainespor. Y los únicos que han robado 680 millones de euros en la Junta de Andalucía son ustedes. Mire, entre las bochornosas concesiones que el jefe de la banda del Peyot tuvo que hacer al señor Puigdemont para seguir en el poder, tras haber perdido las elecciones, la de la creación de esta comisión ha sido una de las más patéticas. Pero esto que les digo no es un patrón, no es un modelo, es el ADN del Partido Popular. Ustedes, señorías, son los de los ministros en la cárcel. Ustedes son los de los secretarios de Estado condenados y en la cárcel. Ustedes son los del tesorero condenado y en la cárcel. Ustedes también son los de los presidentes autonómicos condenados y en la cárcel. Ustedes son los de las campañas electorales financiadas con el dinero de las mordidas. Y también la reforma
de la sede de la calle Génova. Más de 750 años de condenas, más de 94 condenados y más de un centenar de juicios. ¿Y ahora qué? ¿Para qué otra prórroga? ¿Para seguir tomando el pelo a la gente en Cataluña? ¿Para que Junts y RC puedan sostener ante los suyos que van a investigar el uso de Pegasus? La guerra bruta duta a terme pel Partit Popular. La guerra sucia llevada a término por el Partido Popular en Cataluña constituye una de las páginas más perversas de la historia reciente del Estado español. Como la Divina Comedia de Dante, esta Cámara ha visto desfilar ante sus ojos personajes oscuros implicados en todo tipo de pecados, soberbia, codicia, ira y una larga lista de mentiras clamorosas. Hemos visto como Mariano Rajoy, implacable contra el independentismo, es el mismo M. Rajoy que consentió las tramas de corrupción más graves en la historia de la democracia. Hemos visto como Cristóbal Montoro, el ministro que hundía a empresarios enemigos, es el mismo que premiaba a los empresarios amigos siempre en nombre de la patria. Y si algo nos ha quedado claro de nuevo es que se llenan la boca de los que se llenan la boca de bandera y patria, lo hacen para defender sus intereses de cartera, y por eso los patriotas de feria del Partido Popular se parecen tanto a los patriotas de feria de Vox que ejercían la acusación popular, porque su preocupación por la indisolubilidad de la patria no es más que su preocupación por la indisoluble unidad de las cuentas bancarias que engrosan saqueando el Estado con un descaro insolente, como vemos en el caso de la Gürtel. Mire, señor Hernando, hay una cosa que usted no va a poder borrar nunca, nunca, y es que el único partido condenado en España y en Europa por corrupción y por financiación ilegal es el suyo, no el mío, señor Hernando, es el suyo, sí, sí. Mire, con lo que se ha llegado a través de la política y de la negociación es a que se sabe ya que con a hostias, a palos, con manipulaciones y utilizando guerra sucia y utilizando un ministerio, no se soluciona absolutamente nada. Escucharán al portavoz del Partido Popular y de Vox en muy poco rato decir que las comisiones de investigación son un desastre. Sobre todo las de aquí, las del Congreso les encantan. Y de hecho lo dirán 2 minutos después de pedir una comisión de investigación por el apagón. Pero yo les pregunto, a la derecha y a la ultraderecha de este país, ¿son ustedes patriotas? ¿Sí? ¿Sí? Pues ¿qué tipo de patriotismo tóxico y frágil sostienen ustedes cuando están en contra de que se investiguen corruptelas y corrupciones en algo tan importante como un ministerio? Si yo me sintiera muy español, yo querría que se investigara. No voy a entender nunca que por el hecho de sentirse muy español o muy catalán, te niegues a que se investiguen cosas terribles que han sucedido en tu país, como utilizar, repito, a jueces, policía, medios de comunicación y ministerios contra partidos. No en vano, señorías, el comisario de Asuntos Internos de Fernández Díaz, Marcelino Martín Blas, tildó la Operación Cataluña en esta sede parlamentaria de una auténtica chorizada. Es por esto que esta comisión debe mantenerse viva, porque la guerra sucia en Cataluña se sigue utilizando contra fuerzas de izquierda y contra activistas sociales de todo tipo. Lo vemos con la impunidad con que se infiltran en los movimientos sociales. Lo vemos en el calvario judicial al que son sometidos jóvenes activistas como el Adri de Badalona y otros más acusados de manera injusta. Y hay que decirlo sin embudos, la Brigada Político-Social del franquismo cambió de nombre y de discurso, pero sigue operando en la sombra al servicio de algunos jueces y de los mismos intereses económicos. Y si el conjunto de las fuerzas democráticas y plurinacionales de esta Cámara no lo entienden y no trabajamos conjuntamente para erradicar estas prácticas, le haremos el juego a un fascismo que ya está aquí, que conecta con la historia reciente y que está creciendo en Estados Unidos y en la misma Europa. De ahí que
50 años de la muerte del dictador, si no queremos nuevas operaciones Cataluña, nuevas operaciones Euskal Herria, operaciones de demolición de las izquierdas, incluso contra el propio presidente del gobierno, hay que actuar con determinación. Y esto implica, compañeros del Partido Socialista, no permitir, como pasó hace poco en Barcelona, que los Mossos de Escuadra utilicen gas pimienta contra las manifestaciones pro-Palestina que el mismo presidente del gobierno defiende desde su escaño azul. Y esto implica dejar de buscar excusas para que la comisaría de Vía Laietana se convierta en un espacio exclusivo de memoria sin usos policiales, honrando así la lucha persistente de personas como Carles Vallejo, Maribel y Pepus Ferrandis y tantas más. Y esto implica, sobre todo, señorías, desarrollar políticas económicas de vivienda y laborales que desmonten las bases rentistas precarizadoras sobre las que se sostiene el ascenso de la ultraderecha. Vayamos a fondo a favor de la democratización del poder judicial, de los cuerpos de seguridad, de la cultura, de la memoria histórica. Asumamos sin complejos la naturaleza plurinacional del Estado y, sobre todo, vayamos a fondo a impulsar una economía alternativa que permita desarmar el neofascismo como soldado del capital especulativo. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por los que nos han precedido en sus luchas, pero hagámoslo sobre todo por las jóvenes generaciones que nos preguntarán ¿qué hicimos para establecer un nunca más alto y claro a los que pretenden utilizar las instituciones para espiar, para perseguir o para destruir a esos que piensan simplemente diferente para enriquecer a la misma minoría de siempre? Gracias. Se lo voy a repetir una vez más porque creo que no lo han entendido. El único partido condenado por corrupción y por financiación ilegal en nuestro país es el suyo, no el mío, señoría. Por eso, señorías, esta comisión tiene que ampliarse, pero no para mirar atrás, sino para garantizar que nunca más se utilicen las instituciones como un cortijo, como una tapadera, como la caja fuerte de algunos. Pero, ¿saben lo que pasa, señorías? Que la democracia se defiende con verdad, con memoria, con igualdad y con dignidad. Valores que a todos ustedes les quedan bastante lejos. El final tiene el sonido metálico de la verdad cayendo sobre el banquillo. La derecha buscaba una corrida de toros, pero encontró un juicio público. Hernando, al entrar, se topa con tres muros: memoria, evidencia y coherencia. Memoria, porque Rufián le recuerda que la seguridad del Estado no es un garrote para aplastar a quienes votan diferente. Evidencia, porque Pisarello documenta la operación y no el error. Desvío de recursos, espionaje político, narrativas inventadas. Coherencia, porque Arribas expone el doble rasero, denuncia la corrupción, mientras bloquea la transparencia y borra las responsabilidades de Gürtel, Púnica y la sede renovada con sobornos. La línea roja es clara: extender la comisión no es mirar atrás, es ponerle un cerrojo al futuro. No más aparatos de partido al servicio del partido, no más ministerios convertidos en bóvedas, no más jueces y policías reclutados para el marketing electoral. Quienes temen a la luz y a los taquígrafos revelan sus propios intereses. Y cuando Hernando intenta una última escapada al patriotismo, la réplica es letal: la patria no es una bandera en una chaqueta, es la legalidad en los documentos. Los patriotas no son los que gritan, sino los que aceptan la investigación. La sesión establece tres verdades incómodas. Primera, el PP no sufre de casos esporádicos, tiene una doctrina: usar al Estado cuando pierde en las urnas. Segunda, el barro no resiste un informe, la máquina se descompone cuando cada acusación debe estar respaldada por documentos. Tercera, sin reformas profundas, democratización de los aparatos, cultura de derechos, políticas sociales que drenen el reservorio del miedo, el ciclo de la guerra sucia se regenerará bajo otras siglas. De ahí el significado político de demolido, no la humillación de un parlamentario, sino la derrota de un modelo. Rufián, Pisarello y Arribas demuestran que la izquierda gana cuando atrae a la ciudadanía, cuando transforma la Cámara en un espejo que refleja cada consigna hasta su origen. La pregunta final no es si Hernando gritó más fuerte, es si la democracia ha decidido recordar. Hoy, la respuesta es sí, la comisión avanza, la verdad respira y el patriotismo de cartón vuelve al almacén.
Porque quienes usan el Estado como patio de recreo, al final, tropiezan en la puerta.